con un corazón ciertamente muy agradecido y pedirte que nunca falte tu bondad, tu presencia, tu misericordia sobre nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de ti, Señor, para pedir tu ayuda y alcanzar el limpio entendimiento que debe de tenerse, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, te bendecimos extraordinariamente y queremos suplicarte que tu revelación nos limpie, que tu palabra nos transforme profundamente en nuestras vidas, Señor. Revélanos, bendice a tu pueblo que presto está al venir esta noche y sobre todo en medio de la semana. Bendice, por favor, visita sus vidas, dale, Señor, no solamente lo que piden y suplican en tu misericordia les concedas, sino también dales, Señor bendito, lo que tú sabes que necesita tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Qué bueno verlo, les repito, porque de veras alegra mi corazón poderle saludar. Bueno, mi hermano, definitivamente estamos viviendo tiempos bien tremendos y bien de definición, donde se van a manifestar muchas cosas, los secretos de los corazones. Déjeme hacerle ver que van a ser puestos en manifiesto. Es tremendo que una de las cosas que la Biblia dice que están en cercanía, junto con la cercanía del Señor, de la venida del Señor, una de las cosas es precisamente esta, que los secretos del corazón serán puestos en evidencia cuando dice que el juez justo está pronto ya a la puerta. Pero también otra de las cosas que tienen cercanía con la venida del Señor, es decir, que se van a acercar a nosotros con la venida del Señor, es que dice la Biblia que la hora de la prueba está por venir al mundo. Mientras que en otras versiones, no le dije cuál, pero una versiones dice la hora de la prueba, pero otras versiones dice la hora de la tentación. Y entonces estas cosas se acercan, fíjese, acercándose el juez justo a la puerta, donde va a buscar, donde va a poner en evidencia los secretos del corazón. A la par, el enemigo, podríamos decir, va a hacer acercar una tentación sin precedentes. Ahora, sepa usted, por favor, que la tentación no es solamente aquello que se circunscribe a un pecado o de aquellos pecados que escandalizan a la sociedad, a la moral, y que claro, están parte de eso, un adulterio, me refiero, ¿verdad? Adulterio, robos, fornicación, mentira, todo eso. Tentación de esa índole. Pero hay otra clase de tentaciones que a veces nosotros no tomamos en cuenta porque quizá, mire, yo necesito que me atienda mucho a esto que lo va a decir, porque quizá, hermano, creemos que son no tan graves, como por ejemplo tener la tentación de hablar de alguien. En otras palabras, de murmurar, ¿verdad? O de chismosear. Entonces, eso es un pecado grave, pues, o es algo, pues, que no es nada grave delante de Dios, pero como que al parecer a la mente de muchos esto puede ser algo así como muy común, ¿verdad? Pero yo ya le he dicho, lamentablemente la idiosincrasia de muchos hacen de lo común normal, y no, hermano, no debemos llamarle normal a lo común. Hay cosas que son muy comunes, pero eso no quiere decir que sean normales. ¿Sí me va a entender lo que quiero decirle con eso, verdad? No quiere decir que, bueno, usted, de hecho, la palabra normal es una palabra muy compleja porque viene de norma. Entonces, las cosas normales, digamos, son aquellas que se ajustan a la norma y que son las correctas. Pero algunos, cuando ven que algo se hace muy comúnmente, creen que eso es normal y que por eso es correcto. No sé si me va a entender. Y entonces,
por ejemplo, cuando se ve que la masa, por no decir otra cosa, pero digamos la mayoría de las personas tienen la facilidad sin dificultad de hablar de otro y de hablar de otro sin pruebas, solo porque lo oyó, solo porque alguien le dijo, mira, ese que va ahí es un ladrón. Y entonces, pero no, ni el otro, el uno ni le presentó pruebas y el otro ni se las pidió. Entonces los dos están cayendo en un pecado bien terrible porque están juzgando de una forma sumamente inadecuada. Y entonces se están incurriendo en condenación al juzgar de esa manera. Entonces nosotros tenemos que entender que a veces tenemos mucha facilidad de extender un juicio sobre otra persona y no buscamos, hermano, tener un alma sana, apartándonos de la murmuración y pedir una prueba evidente de lo que se habla para pues proceder tal vez. Uno no tiene la capacidad de proceder porque no somos los jueces, ¿verdad? Pero por lo menos para contarlo a otro es una cosa irresponsable en lo absoluto. Entonces el juez justo viene pronto, está a las puertas. Por eso dice, por tanto, no juzguéis unos con otros, porque el juez está pronto a la puerta. Y dice, ahí es donde dice, y los secretos del corazón serán puestos en evidencia o saldrán a luz. Entonces yo creo, hermano, que debemos de tener mucho cuidado con lo que señalamos, juzgamos u otro quiere llevarnos pues, a señalar, juzgar. Eso sí, de veras le pido, le digo, mucho cuidado con esas cosas. Entonces, hablo de esto en el entorno de que pues hemos estado enseñando insistentemente y no considero dar marcha atrás, no todavía, y porque al contrario yo veo que hay muchas evidencias de que es el tiempo que el juicio empiece por casa. Entonces yo le he estado hablando mucho de juicio, ¿verdad? Aunque no hemos ahondado, no hemos profundizado en algunas cosas que debiéramos para ir entendiendo esta perspectiva. Pues nuestra cobertura, nuestro apóstol ha estado también insistentemente hablando de esto y por ejemplo, por cierto, nos hacía ver algo que se me pasaba a mí por alto, pero de veras es tan importante para poder seguir entendiendo el entorno del juicio, y es que hay que ver cuáles son todos los elementos que componen un juicio. Amén. Y por ejemplo, usted sabe, donde hay juicio, tiene que haber jueces. Entonces, hablar del tema de los jueces es un tema complejo, porque lamentablemente todo el mundo quiere ser juez. ¿Verdad que sí? Pero no todos deben ni pueden. Entonces hay un montón de jueces chutes. Porque incluso, hermano, constituyéndose en jueces, pueden incurrir, en condenación. Y entonces por eso debemos de hablar de esto. Si viene juicio a casa, no se trata de que uno diga, hoy sí, pues, hoy sí ¿qué? Hoy sí le va a caer a aquel. Estás juzgando. Si a ti te van a llamar a juicio, porque vas a estar perdiendo el tiempo de ver lo que otro está haciendo mal. O sea, en lugar de alegrarnos, deberíamos de tal vez hasta cierto punto preocuparnos si nosotros tenemos cuentas pendientes y no alegrarnos de otros que las tengan, y más preocupados a veces como que conocemos más las cuentas de otros que las propias. Entonces en tiempo de juicio, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Primero, no cualquiera puede ni debe ser juez, hombre. No cualquiera. Y el que le toca ser juez tiene que saber en cuestiones de qué va a juzgar, hasta dónde puede llegar. Usted sabe, por ejemplo, Moisés dividió el juicio diciendo a algunos les delegó el juicio de las cosas más triviales. Bueno, también en esa expresión la usó Pablo, pero los asuntos más pequeños y los más grandes, más fuertes, se los tenían que pasar a él. Entonces habían algunos que tenían autoridad delegada y tal vez enseñada para juzgar algunos asuntos triviales, pero no los más fuertes. Si se ponía a juzgar los asuntos más fuertes, entonces ya se estaba metiendo en un nivel de juicio que no le correspondía.
Pero yo no es este el tema. Yo quiero llegar para plantearle todos los elementos. Entonces, ¿qué hay en un juicio? Jueces. ¿Todos tenemos que ser los jueces? Van. Si no, y ya que estamos de acuerdo en que no, entonces bajémosle al juzgar. ¿Va? Si no sepamos a quién es a los que les va a corresponder juzgar. ¿Estamos o no estamos en eso? ¿Qué más hay en un juicio? Bueno, hay jueces. ¿Qué más hay? ¿Ah? ¿No oí? A un abogado. Gracias, hermano. Abogado, exactamente. A ese es el que yo oí, abogado. Entonces, ¿qué más? Hay jueces, hay abogados. Un abogado es un defensor, ¿verdad? Es decir, en este caso, el abogado va a buscar ayudar a alguien que está siendo acusado ante el juez. Entonces ahí aparece otro grupo o aparecen otros que son los acusadores. ¿Sí o no? Tenemos que hablar que también hay tribunal. Entonces hay una serie de elementos que tenemos que entender que van a ir apareciendo y que tenemos que tomarlos en cuenta, hermano. Mire, usted toma en serio la palabra, ¿verdad? Y usted sabe que si la Biblia dice que el juicio va a empezar por casa, por nosotros, entonces no es porque viene juicio para nosotros. Se acabaron los amenes. O no está de acuerdo o le da miedo decir amén. Pero aunque no diga amén, si viene, viene. ¿Viene o no viene juicio para nosotros, la casa? Vaya, entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que levantar nuestra cabeza y tratar de entender qué es lo que viene. Por eso le decía eso al inicio. Tenemos que pedir entendimiento. Porque, repito, en el tiempo del juicio, muchos se ponen a juzgar y no deben de hacer eso. Y otra cosa, constituirse en acusador, eso está tremendo porque el que acusa es el diablo. Entonces, ¿de qué lado, de qué bufete está usted? Porque déjeme decirle que si usted es un acusador, usted está del lado del bufete del diablo. ¿Me están a entender, verdad? Si usted es un defensor, usted está del lado del bufete del Señor Jesucristo, porque dice que Él es abogado. Si alguno pecó, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos. Gloria a Dios. Sí, hermano. Abogado tenemos. Entonces, ¿quién es el abogado? Exacto, es Cristo Jesús. Él es el abogado. ¿Y quién es el acusador? Pues es el diablo. Entonces los acusadores están en el bufete del diablo. ¿O no? Porque ese es otro lío. Entonces yo creo que hay mucho que hablar del juicio. Hay mucho que hablar. Y yo estaba precisamente pensando en esto que le digo de lo último. Como ministro, pues, como pastor, observa uno que lamentablemente uno de los aspectos que se mueve mucho en las iglesias es la acusación. La acusación se mueve de una forma tremenda, ¿verdad? Donde tendría que salir aquel impresionante texto, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Se recuerda de eso. Pero a veces es lo que menos tomamos en cuenta y las pedradas andan volando por todos lados. Se tienen que agachar para que no le pegue ni una, hermano. Y entonces las acusaciones están volando, hermano, siendo tiradas con onda y ahí van, hermano. Y cualquier, perdón la palabra, pero no es mala palabra, pues, pero cualquier tetuntazo le va a dar si no se cuida. Entonces, pensando en eso, yo decía, bien, aquí ya hice un planteamiento de mucho que predicar, gracias a Dios. Tenemos que hablar de los jueces, tenemos que hablar de los abogados, tenemos que hablar de los acusadores. Perdón, me falta, ¿verdad? Tenemos que hablar de los acusados. Tal vez pareciera lo mismo, pero ahí podemos hacer una subdivisión. ¿Sí o no? Acusados o defendidos, ¿verdad? Entonces tenemos que practicar de todo eso. Pero repito, poniéndole atención al lado de los acusados, de los acusadores, con mi afán, con mi anhelo de tener que hablar esto para poder mermar
todo indicio de acusación, hombre. Por ejemplo, con esto primero que le dije, si usted ha acusado a alguien o incluso hoy venía ya usted con su acusación bien formulada para entrar al cuartito, piense lo que va a hacer o lo que va a decir o con qué corazón usted va a llegar. Piénselo, piénselo bien. ¿Verdad? Entonces yo decía, tenemos que hablar de esto para poder mermar si es que hay acusaciones, si en el ambiente se están moviendo esas cosas, porque es necesario, hermano, es necesario menguar eso, ya que tenemos que tener un corazón bien purificado de obras malas, hombre, y apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Entonces, tratando de revisar eso, llegaba a este verso que es uno de los más conocidos cuando habla de la acusación. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermoso versículo, ¿verdad, hermano? ¿Quién acusará a los escogidos? Entonces, por cierto que hay que procurar ser escogido, ¿verdad? Vaya, pero la palabra acusará o acusar viene de la palabra griega que usted ve que puse en la parte inferior ahí de la pantalla, del griego 1458, que es la palabra enkaleo. Esta palabra significa principalmente pedir como deuda o demanda, o sea, pedir como que fuera una demanda, está demandando, ¿verdad? Es decir, dice el diccionario Strong Concordance, dice, o la concordancia Strong dice, es decir, traer a cuentas y por lo tanto acusar o incriminar. Pero esta parte tal vez fue la que más me llamó la atención, porque, y no sé, no es que me haya, tal vez me desvió un poco del punto de la acusación, ¿verdad? Porque buscando eliminar toda acusación, ¿sí? Me puse a estudiar esto y casi que con el primer texto me detuve porque me desvió hacia esta situación, traer a cuentas. O sea, cuando alguien trae a cuentas, lo que está haciendo es acusar. ¿Sí o no? Y de alguna forma eso es juzgar. Entonces otra vez tenemos que volvernos a formular una pregunta. ¿Será que todos pueden llamar a cuentas? Porque mire pues, es decir, si alguien tiene algo que formular como acusación contra otro, pues él está llamando a cuentas, está demandando. Yo no digo que no, tiene su derecho, porque si le hicieron una injusticia, entonces él está trayendo a cuentas, pero él no es un juez. Entonces, si no es juez y está trayendo a cuentas, ¿qué es? Es un acusador. Entonces, de alguna forma tendría que estar solvente. Tiene que saber lo que está haciendo. Porque, mire hermano, está picando el sonpopero. Por eso repito, el que está libre de pecado, ¿qué dice? Tire la primera piedra. Entonces, quiere tirar la primera piedra, lo primero que tiene que revisar, o sea, va a llamar a cuentas a alguien, primero tiene que revisar las suyas. Es que póngase a pensar en eso. Mire, tal vez un poco a la inversa esto que le voy a decir ahorita, como cuando oramos a Dios: Señor, perdona nuestras ofensas. Amén. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Qué más dice? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿tendrá alguien solvencia de pedir que le perdonen sus ofensas si él no ha perdonado ofensas? Entonces más o menos viene siendo igual, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Más o menos viene a ser igual. Yo llamo al estrado, al fulano que es un bárbaro. Oye, el pastor, hermano pastor, hoy usted va a saber quién es este. Entonces yo te voy a decir, pero primero quiero saber quién eres tú. Y el asunto es de que en muchos casos, gracias a Dios, como pastor que he sido de esta iglesia, pues yo sé quiénes son muchos de ustedes.
Y usted sabe quién soy yo, cómo soy yo, quién es usted. Y todos tenemos cosas a nuestra favor y cosas a nuestra en contra, perdón. ¿O no? ¿O me dice usted, no, hermano, yo sí puedo tirar piedra porque yo no tengo ni un pecado, hermano? Démelas todas a mí, pues, démelas todas. ¿Será? A ver si se anima. Entonces, por eso tenemos que poner las cosas en claro. Viene juicio a casa. Amén, hermano. De alguien, me presto al que hay que juzgar. Aquí hay uno, hermano. Yo estoy dispuesto a juzgar, pastor. No se trata de eso. El juicio empieza por casa y van a ser constituidos jueces. Van a aparecer abogados. Van a aparecer acusadores porque aparecieron acusados. Y entonces va a haber una pedidera de cuentas. ¿Sí me estaban a entender, hermano amado? Entonces, qué interesante. Por eso le decía, ¿será que cualquiera puede pedir cuentas, traer a cuentas a otro? Si tiene una acusación bien formulada y él está solvente en sus cuentas, pues tendrá que hacerlo, ¿verdad? Traer a cuentas a otro. Pero debe de saber esa situación, su estatus espiritual. Amén. Entonces, hermano, pensando en quién llama cuentas, pues yo entiendo muy bien que el que realmente tiene solvencia para llamarnos a cuentas es Dios. Y déjeme decirle que nos va a llamar a cuentas a todos, hermano. Yo por eso cuando miro a alguien que está formulando acusaciones, digo, ay, digo, Dios está llamando a cuentas y saca pruebas y que yo tengo esto y que tengo esta foto. Y, ¿cómo se animan? No quisiera estar en sus zapatos. Es más, no quisiera ni siquiera estar cerquita de él porque le puede caer un rayo. No, tampoco, ¿va? Pero digo yo, ¿cómo se anima? Ahí le lancé juicio, ¿va? Pero es que él se está exponiendo. ¿Usted no ha oído a gente acusar a otros? Ahora en la internet, ¿verdad? Hasta abren páginas para acusar, hermano. Y lo hacen con una tranquilidad. Y digo, bueno, sus razones tendrán, sus pruebas dirán que tienen, pero deberían de pensarse a pensar que están llamando a cuentas. Ellos están llamando a cuentas. Están picando el zompopero. Y el juicio viene a casa muy pronto. Pero perdón, no sé si lo perdí en el punto al que yo quiero llegar. Porque le empecé a hablar de todos los elementos del juicio. Hay jueces, que dijimos, hay abogados, hay acusados. ¿Sí o no? Vaya. Y entonces hablando de la acusación, porque de veras, hermano, deseo que se vaya acabando toda acusación entre nosotros y todo señalamiento. Y que yo tengo pruebas, piénselo. Porque por cada prueba en contra que saques de otro, te van a sacar dos a ti. ¿Y en qué se basa, pastor? ¿Quiere que le digan qué me basa? ¿O hace un poquito de memoria? ¿Ah? Con la vara que midas serás medido, señor, señora, quien seas, quien digas quien seas. Sí. Quien digas que eres, debes de saber, sacas una vara para medir, te van a medir. Por cada disque prueba o prueba real que tengas, te van a sacar a ti también. En otras circunstancias quizá, eso es lo peor, hermano, te van a dejar estar. Hasta viada vas a tomar. Hasta de repente vas a ver que te está yendo bien en tu juicio contra el otro. Ahí está, al rato te decimos, ¿ya terminaste? Sí, muy bien. Yo me encargo de eso, ¿veis? Qué bueno, señor. Ahora te toca a ti. Vení para acá. ¿Ya tienes preparada tu cuentecita? Mejor no juzguemos, hermano. Mejor calma. Respire profundo, hermano, ¿sí? Calma. Sosiéguese. Es que lo que hace, lo que me hicieron, y es que yo vi, y es que me dijeron. Vuelva a respirar profundo, pues, por favor. Mire, ya se me volvió a tranquilizar. Respire profundo.
Que te van a llamar a cuentas. Bueno, a todos nos van a llamar a cuentas. Y va a ser tomado en cuenta lo que nosotros digamos o acusemos. ¡Qué silencio, por Dios santo! Es que yo no venía buscando esa clase de tema, pastor. Pues lo siento, ¿verdad? Perdóneme. Yo, al final, todos modos vamos a orar y que Dios tenga misericordia de mí, de usted, de todos nosotros, y que Dios nos ayude. Entonces, mire este versículo, a Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. Es cuestión de decisión, hermano. Tú decides, ¿sí o no? Tú decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, ¿quién es el que realmente pide cuentas? ¿O quién es el que tiene solvencia para pedir cuentas? Dios. De manera que cada uno de nosotros, toditos los hermanos, vamos a dar cuenta de sí mismo a Dios. Toditos. Entonces, yo le llamé a este tema el día de dar cuentas. Hace un tiempo, poco más de un año creo yo, hablé de un tema similar. Y pues pareciera que qué fácil, ¿verdad? Voy a repetirle, probablemente, pero es que este enfoque al que yo quiero llegar, me interesa que usted lo revise, ¿sí? Porque el enfoque que ahora le estoy dando es que tenemos que revisar nuestras cuentas, porque si nos van a llamar a cuentas, hay que revisar las cuentas. Y le necesito explicar cómo funciona esto. ¿Quiere que le entremos o no le entremos? Porque por lo menos yo le digo, a mí me interesa saber mucho esto, porque si me van a llamar a cuentas, a mí me interesa saber. O sea, sí, como los que presentan su informe a la SAT, ¿cómo es que le llaman? Su reporte, su declaración de impuestos, del que tienen que presentar. Hermano, primero tienen que enterarse cómo se hace todo eso. No sé si me va a entender. Tienen que llevar formularios, tienen que saberlos llenar. Entonces, hermano, le informo que a todos nos van a llamar a dar cuentas. Así que ya tiene su formulario de la SAT celestial. Sí, va a decir, ya sabe cómo llenarlo. Más o menos, hermano. Entonces, aquí estoy a sus órdenes. Para más o menos también, ¿verdad? Decirle cómo llenarlo y qué hacer. Y así como cuando alguien quiere deducir impuestos, ¿verdad? Y empieza a meter un montón de documentos que no cuentan. Ahí viene con una cajona y el contador, eso no, hombre, eso no entra. Usted tiene que saber qué le va a servir y qué no le va a servir. Porque eso es una de las cosas que a mí me impacta, que a veces hay gente que está muy confiada de sus obras y no le van a ser tomadas en cuenta en algunas de ellas. Es que a eso es a lo que yo quiero llegar con este tema, hermano. Amén. ¿Le entramos? ¿Le conviene? Le conviene. Vale. Mire este texto. Por aquí quiero empezar explicando la relación ya está dada de que el que llama a cuentas en realidad es Dios, y Mateo 18:23 lo reconfirma diciendo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Cuántos saben que el Señor es rey de reyes y Señor de señores? Él es rey, Él hace como quiere y lo que quiere. Sí. Amén. Un rey que quiso, yo lo voy a decir, que quiere hacer cuentas con sus siervos. Va a hacer cuentas, y va a empezar a llamar, y usted sabe las cosas que ahí van a pasar. De este verso hay tanto que hablar, pero note usted que está hablando de hacer cuentas, contabilizar. Muy bien, avanzo, necesito avanzar. Oiga, este verso respecto a una cuenta, dice Lucas 16:7, dice: después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo:
100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Aquí hay mucho que discutir, ¿ah? Ya sabe que está hablando aquel mayordomo infiel, que lo iban a despedir, le iban a pedir su mayordomía, mejor dicho, y entonces él sabía que al estar sin empleo, él necesitaba congraciarse con algunos, y entonces aquí, por ejemplo, se echó la bolsa a o no se lo echó. Aunque estaba haciendo una injusticia, no era correcto lo que estaba haciendo. Si acaso la cuenta era de él, pues, o sea, él no tenía derecho a cambiarle la cuenta a su señor. ¿Sí me va a entender, verdad? O sea, le debía 100, le tenía que pagar 100. Y él, pon 80, ahí te corrijo esto y cuando vayas ante mi señor vas a pagar menos, pero ahí te acordás de mí. Eso es lo que estaba buscando. Tramposo, ¿ah? Es otra cosa. Ahora, lo que me llama la atención es esto, toma tu cuenta. O sea que como que pareciera que podemos nosotros tener acceso a nuestra cuenta y echarle un vistazo. ¿Ah? ¿Oyó eso? ¿Ah? Como que podemos echarle un vistazo, vamos a ver cómo va mi cuenta, qué tengo a mi favor, qué tengo en mi contra. Y a esas situaciones a las que me interesa mucho llegar. De hecho, yo no soy experto en el tema, ¿verdad? Pero es importante sacarlo a luz. Aquí dice cuánto debes. Usted sabe que en contabilidad y en cuestiones de cuentas se habla mucho de algo llamado debe y haber, ¿verdad? ¿Sí o no? Y eso me empezó a inquietar mucho, hermano, desde ayer. Y veía yo, qué interesante, qué cosas tengo yo a mi favor y qué cosas tengo yo en mi contra. Porque tiene que haber una especie de balance, ¿verdad? O una especie de definición de lo que está, repito, a mi favor y lo que está a mi contra, ¿o no? Y tenemos que ir analizando eso y nosotros tener un acceso a esa cuenta. O sea, se puede decir que usted y yo deberíamos de hacer revisión de eso para que cuando nos llamen ya más o menos saber cómo vamos a presentar esas cuentas. ¿Dicen amén o no? Vamos a ver, mire este verso. Estoy entrando en detalle, estoy entrando mucho en detalle en este aspecto. Dice Romanos 4:8, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Este versículo, ay hermano, me hizo dar vueltas, me hizo pensar, me hizo analizar mucho, porque yo veo dos situaciones interesantes de la misma frase. O sea, ahí está diciendo algo agradable, grato, extraordinario para nosotros, que es bienaventurado el que no le es tomado en cuenta el pecado. Pero eso quiere decir que bajo algunas circunstancias u otras circunstancias sí nos puede ser tomado en cuenta. A ver. ¿Me estoy dando a entender? Mire, ¿sabe qué despertó a mí en mí esto? Digo yo, bueno, entonces yo tengo que verificar si hay ciertas cosas, pecados, errores, bueno, todo pecado es así, que me está siendo tomado en cuenta y que ya no me está siendo tomado en cuenta. Yo tengo que saberlo. O no me estoy dando a entender. Es que mire, a veces de veras que la tradición evangélica nos puede hacer mucho daño en ponernos todos de un lado, de un extremo, o todos de otro extremo. Usted ya sabe que todo extremo es malo, ¿verdad? Todo extremo es malo. Algunos se ponen en un extremo donde todo es acusación, todo es culpa y todos al infierno. ¿Para qué va a ir uno de la iglesia si le van a decir, usted al infierno se va a ir? Todos son unos pecadores. ¿Para qué? Entonces mejor ya ni va uno. Pero también es bastante delicado decir, como algunos, por no decir nombres, que de una secta que se llamaban Creciendo en Gracia. Dije se llamaban, pero yo creo que todavía se llaman, ¿verdad? Todavía se vino abajo, de hecho, pero
Y estos dicen, ya no hay pecado, la Biblia declara que ya no hay pecado, así que todo lo que tú hagas, o sea, dando a entender que tú puedes incluso hacer algo que es considerado pecado, pero no te va a ser tomado en cuenta. Entonces te está explicando mal eso. Porque si no, no tuviéramos que enseñar y que decir de que los pecados los tenemos que confesar y apartarnos para alcanzar misericordia. ¿Por qué vamos a estar hablando de alcanzar misericordia si ya todo está perdonado? A ver, ¿me estoy dando a entender? O usted se considera así que, hermano, ya no hay nada, todo lo que haga mañana ya automáticamente está perdonado. Piénselo. Bienaventurado aquel que no le será tomado en cuenta. Gloria a Dios si logra llegar a esa situación. Pero ¿y si todavía está en su cuenta ese pecado? Aquí está donde quizás se me complica el explicarlo, pero yo no lo quiero dejar así a medias, no me interesa, y quiero explicarle bien. Es mi deber y es mi obligación. La Biblia menciona que cuando se hacían los sacrificios, habían dos acciones con la sangre. La sangre perdonadora de pecados, ¿verdad? Habían dos acciones, una que se llamaba derramamiento y otra que se llamaba rociamiento. En el Nuevo Testamento se menciona el derramamiento de la sangre de Cristo y se menciona el rociamiento, en plural, rociamientos de la sangre de Cristo. Entonces, yo le he explicado, si no me equivoco, en el pasado, que así en lo más sencillo posible, si usted quiere, le he explicado que el derramamiento de la sangre de Cristo nos fue aplicado cuando nosotros creímos en el nombre del Señor Jesús como nuestro Salvador. Los pecados nos fueron perdonados, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida y usted es salvo por la gracia de Dios. Pero los rociamientos, usted y yo, ¿verdad? Pero los rociamientos son necesarios aplicarlos a aquellos otros defectos, errores, fallas que nosotros cometemos, que se aplican sí, solo sí, cuando confesamos. Entonces, cuando usted confiesa y se aparta, le es aplicada la sangre. Y entonces es limpiado ese pecado, porque todo es con la sangre de Cristo. De ninguna otra forma, pero es necesario confesar. ¿Sí me van a entender? Entonces lo que yo estoy entendiendo acá es que el que encubre su pecado todavía está en la cuenta. Y si se muere así, hermano, se va al infierno. No, tranquilo. Porque él ha recibido el derramamiento de la sangre de Cristo. Miren, hermanos, que aquí no estamos metiendo a doctrina, ¿va? ¿Se recuerda que hemos hablado de las cárceles? ¿No dice la Biblia que algunos serán llevados a la cárcel y no saldrán de ahí hasta que paguen el último tanto? Entonces quiere decir que sí van a poder salir. ¿Pero por qué van a poder salir? Porque ellos recibieron el perdón por medio del derramamiento. Pero hubieron algunas cosas que no lo trajeron a la sangre de Cristo. Se lo voy a decir de esta forma. El Señor lo va a llamar y le va a decir, mira, en tu cuenta está este pecado. Sí, Señor, pero yo te acepté, claro, pero este pecado no me lo trajiste para que mi sangre fuera rociada, aplicada ahí. Entonces, como no dejaste que mi sangre pagara eso, entonces eso lo vas a pagar tú. Entonces lo lanzan a la cárcel y le van a decir, hasta que lo termines de pagar, sales. O sea, sí va a poder salir. Me metí a explicar esto ahorita sin versículos, pero usted los conoce. Y lo que pasa es que hace años que hablamos de eso, ¿verdad? Que me acuerdo de que hasta casi unos 15 días pasamos hablando de ese tema, hermano. Tenemos que volver a tomarlo y hablar de esas cosas importantísimas. Pero ahorita solo dando una repasadita porque déjeme predicar mi tema. Entonces yo veo que hay pecados que pueden ser tomados en cuenta y pecados que no. Entonces, a ver, ¿vamos bien hasta acá? ¿O no? Entonces, mire, ves, ahorita es cuando tú tendrías que revisar aquel pecado, aquella situación, ¿cómo estará en mi cuenta? Hermano, es que todo eso ya no se cuenta. Bueno, entonces,
le voy a tener que prestar un borrador y borrar un montón de versículos de la Biblia. Como por ejemplo aquel texto que dice que cuando traes tu ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Si todo eso no va a ser tomado en cuenta, entonces ¿para qué? Tienes que ir y arreglar eso. O sea, yo entiendo que alguien que no se ha arreglado con otra persona, eso lo tiene en su cuenta, señor o señora, quien quiera que seas. Eso está en tu cuenta. Es que no, que me busque él y el otro debería ser, que me busque ella. Bueno, se van a estar esperando. Ahí sí que hasta la tarde del día del juicio. Pero ahí ya no hay tiempo. Tú tienes que saber si ya no se está haciendo tomado en cuenta o si todavía está en tu cuenta. Por eso es que dice bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Como que dice, esto va a ser quitado de tu cuenta. El tiempo cómo avanza, ¿verdad? Pero hay que entrarle. ¿Y cómo está usted? ¿Tranquilo? ¿Seguimos? ¿Cómo va su cuenta? No, todavía no la hemos revisado. Ahorita lo va a revisar. Espérese, espero que logre llegar. Mire este otro versículo. Ahorita con este primer versículo yo le planteé un panorama de la cuenta. Ahora mire este otro. El anterior panorama podría estar hablando de lo que está en tu contra, ¿verdad? Pero mire este versículo. Este habla de lo que está a tu favor. Filipenses 4:17 dice: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Desde el versículo anterior hablaba de pecado en la cuenta. No me va a decir que el pecado en la cuenta es algo a tu favor, está en tu contra. Pero este versículo habla de mi cuenta que puede tener fruto en mi beneficio. Entonces ahí es donde tenemos que recurrir a lo que nos enseñaban en un lugar que se llamaba colegio o escuela o instituto. ¿Se acuerda usted? Mire, yo tuve que pedir que me recordaran estas cositas. Ay, Dios, vamos a ver. ¿Qué pasa con esto? Pero si no va a dejar escribir, no va a dejar. Pero esto no me va a vencer a mí. Bueno, ¿usted sabe qué? Me voy a salir de este porque se lo quiero mostrar. Y aquí tengo otro programita. A ver si este sí se deja. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si puedo utilizar este. En contabilidad nos enseñaban algo que se llamaba T gráfica. ¿Usted se recuerda de eso? Donde aquí iba el debe y aquí iba el haber, ¿verdad? Hermano, es A, no, porque lleva H, le cuento. En el debe están los cargos, ¿sí? Y en el haber están los abonos. Entonces, acá los cargos estaban en tu contra. Digámoslo, pongámoslo así, esto era negativo y esto era positivo. ¿Sí o no? Va. Entonces ahí estamos. Entonces digamos, nuestra cuenta es así. Si dice, bienaventurado el varón, el que su pecado no le será tomado en cuenta. O sea, que quiere decir que puede ser que sí le sea tomado en cuenta el pecado. Entonces, el pecado tiene que estar en el lado del debe. ¿O no? Pero yo no busco la dádiva, decía Pablo, sino fruto que aumente en nuestra cuenta. Entonces, ¿de qué lado tiene que ir el fruto? ¿Ah? Vale, fruto, ahí está. Así repito, de este lado, o sea, en el debe nos van a cargar el pecado, pero en el haber nos van a abonar el fruto. Y ahí va a estar tu cuenta y mi cuenta, y entonces va a empezar a ser revisado. Entonces tú tienes que preocuparte por tener un excelente haber. Tienes que preocuparte por tener algo a tu favor también. Hermano, pero si la salvación no es por ahora, si no estamos hablando de salvación, la salvación ya está dada.
Hermano, pero si esto ya está, ¿y no dice la Biblia que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿No dice la Biblia que vamos a ser sometidos a un juicio en casa? En la casa de Dios, pues. Entonces ahí va a empezar a ser revisado para ver cuáles van a ser los resultados finales de tu cuenta o de mi cuenta. Ay, hermano, es que ¿esto es serio o no le parece que esto es serio? Entonces, dejemos ahí un ratito esta cosa que a algunos solo de verla de plano ya les dolió la cabeza, les traje malos recuerdos. ¿Verdad que sí? ¿O no? Qué calladito está usted hoy, hermano. ¿O será que me lo tengo bien asustado? ¿Ah? Espero que no. ¿Y esto qué pasó? Sí, ya se durmió. Se lupió, dicen. Bueno, ¿dónde estábamos? Déjenme ubicarme donde estaba. Aquí estamos. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Aquí estamos, ¿verdad? Filipenses 4:17. Fruto que aumente en vuestra cuenta. Entonces quiere decir que hay cosas que están en nuestra cuenta malamente, negativamente, y cosas que están en nuestra cuenta positivamente. ¿Sí o no? Es que nos van a pedir cuentas. Pero es obvio que tiene que haber cosas a nuestro favor. Tendría que ser así. Entonces, quiero que lea este verso antes de entrar en otros detalles que ya todavía tengo tiempo, gracias a Dios, y creo que ya le estoy logrando plantear el punto principal. Pero quiero que lea este verso, hermano, que me gustó. Tremendísimo texto este, hombre. Ezequiel 18:24, Reina Valera del 60, dice: mas si el justo se apartare de su justicia. Fíjense, está hablando de un justo que se aparta y cometiere maldad. Ya, yo creo que van dos cosas: se aparta, comete maldad, y número 3, que no es tan simple el número 3, porque dice: e hiciere conforme a todas las abominaciones. No hizo solo una cosa, hizo todas o muchas abominaciones que el impío hizo. Aunque aquí no dice muchas, dice todas. Si el justo hace todo lo que hace el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Entonces, como que todo lo malo, lo bueno que había hecho y que lo tenía en su haber, cuando empezó a hacer todo lo malo, eso le contrarrestó lo bueno y lo perdió. Y no le va a ser tomado en cuenta cuando lo juzguen, cuando lo llamen a cuentas. Él va a decir: pero mira, Señor, sí, yo sé que me destrabé los últimos años. 2 años me destrabé, Señor, pero viví 20 metido en la iglesia, hice cosas buenas. Sí, pero todo eso no te va a ser tomado en cuenta por todas las abominaciones que hiciste. El debe y el haber se le desbalanceó. Él estaba confiado en todo lo que había hecho. Señor, yo tenía todo, yo estaba metido en todos los privilegios de la iglesia. Todos. Me pedían víveres, yo daba víveres y daba ofrenda. Pero al salir de la iglesia, ahí vamos a empezar a hablar mal de la gente, ¿va? Entonces todas sus justicias no le van a ser tenidas, ¿cómo dice? No le van a ser tenidas en cuenta. O sea, de su cuenta, digamos que van a ser borradas, o la otra los va a desbalancear. ¿Cómo sería ahí, hermano Henry? O los que son contadores, ¿verdad? O sea, todo lo que tenía en su haber le afectó por lo terrible que cometió en su debe, ¿verdad? Todos los cargos que le pusieron, todos los negativos le afectaron sus positivos. Le está restando su saldo. A eso quería llegar. Él tenía un buen saldo, iba con un buen saldo. Pero al cometer abominaciones, pues sí, ¿verdad? De alguna forma cayó mora y dice: hermano, no, pero está peor, hermano. Perdió todos sus beneficios. ¿Cómo fue que dijiste tú? Le afectó su saldo. Le resta su saldo. Todas las abominaciones que hizo. Hey, hermano, estamos aquí, ¿verdad?
Mire, si se está durmiendo, eso se lo van a poner. Así va, no, no era eso lo que le quería decir, fíjese, de veras que no. Yo le iba a decir lo siguiente: si yo entiendo que si usted viene cansadito, pero mire, usted ya hizo el esfuerzo con estar acá. Ahora esfuércese más, ya nos falta un poquito y nos vamos. Porque tanto esfuerzo para venir a echarse un sueño aquí no le ayuda, hombre. Entonces, póngase un par de clips aquí en los párpados para que no se le cierren. Amén. ¿Cómo vamos? Vamos bien en tiempo, ¿verdad? Según esto, vamos bien en tiempo. Va, entonces, mire, pues, qué tremendo, ¿o no le parece usted tremendo este texto? Entonces yo me di a la tarea de ver si en la Biblia habla de cosas que prácticamente nos las cargarían en nuestro debe o cosas que nos van a abonar en nuestro haber. Me di a la tarea de revisar y traté de, pues encontré de los dos lados, encontré bastantes, hermano, por el tiempo. Y yo quisiera poderle hablar de ambos. Le voy a leer tal vez un menor número, ya ni me acuerdo, voy a empezar por el debe. Entonces yo escribí acá así: el debe en nuestra cuenta con Dios, es decir, las cosas que están en nuestra contra. O cosas que, mejor dicho, no digamos tal vez en nuestra, tal vez ahí lo debería yo corregir, pero cosas que podrían estar. O ahorita usted haga su cálculo, ¿verdad? Haga su revisión. Cada punto que le voy a leer podría desarrollarse como un tema, pero voy a tratar de apresurarme. Salmo 10:14 en la NBI dice: pero tú ves la opresión y la violencia y las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti, tú eres la ayuda de los huérfanos. Híjole, hermano, este verso está tremendo. Pero eso está hablando de los inconversos, hermano. Pero entonces un cristiano, si hace opresión y violencia, eso no se lo van a tomar en cuenta solo porque es evangélico. Va a caerme bien, o vaya a ver que se levanta. ¿Cómo se le ocurre? Es que yo soy evangélico, hermano, todo lo que yo haga no es tomar. Sí. Si oprimes a los huérfanos, y esto me llevaría a otros textos paralelos, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia habla de no defraudar al jornalero en su jornal, en su salario. Por ejemplo, tú tienes un negocio, una tienda, ¿es un negocio o no es un negocio? Y tienes un empleado, le tienes que pagar. No, pero es que yo le dije que estamos en déficit, así que se ajuste él también, pues. Pues ¿y a él qué le importa que estás en déficit? Tú lo contrataste, le tienes que pagar su salario. No creas que eso no te va a ser tomado en cuenta. Ustedes lo van a poner en el debe. Yo creo que eso se llama opresión. O lo haces trabajar. Mire, hermano, los dos van a la misma iglesia. Mire, hermano, hay que trabajar, chambear duro. Mientras yo estoy en la iglesia el domingo, usted trabaja acá. Hermano, pero me va a pagar horas extras. No, ¿cómo va a creer? Usted está sirviendo a Dios, le dicen algunos todavía, Dios. Cuidado. La opresión es puesta en la cuenta. Y la violencia. Yo sé que aquí está hablando de los huérfanos muy en particular, pero si hablamos de violencia, no solo contra los huérfanos hay violencia. Usted está muy serio hoy, hermano. Y es que yo no sé pues qué estará pasando ahí en el corazoncito. Pero yo le quisiera a usted poner en alerta a esa situación. ¿Usted es violento? No me conteste. Pero si usted es violento, no crea que eso no va a ser tomado en cuenta. Pero si viene y le pega a su mujer, ¡pa! Cállate, no vas a decir nada. Si no, te doy otro peor. Si le decís al pastor, si vas con el chisme a la iglesia, te doy otro peor. Te di suave, ¿oíste? Y la otra se queda callada. Él cree que porque uno no se enteró. En ese momento mandaron a un ángel. Ahí le apuntas, le tomas video porque va a negarlo.
Y se lo apuntaron en la cuenta, hermano. Se lo anotaron en la cuenta. Esa violencia. Y hay muchas clases de violencias. Hay violencias verbales también. No, el mismo Señor demanda eso. Dice: las palabras violentas que habéis hablado contra mí. ¿Y qué hemos hablado contra ti? Creo que es donde dice: en vano es servir al Señor. Creo que dijeron: en vano es servir al Señor. Eso fue lo que dijeron. Y eso fue considerado como palabras violentas contra Él. Cuando alguien se queja del servicio, está hablando, está cometiendo violencia contra Dios. Está serio este tema, hermano. Ya me acabo de dar cuenta. Entonces aquí veo yo dos cosas que pueden ser colocadas en el debe. Que Dios nos ayude, hermano. Mira, di no a la opresión y di no a la violencia. No oprimas a tu prójimo. No lo explotes, no abuses de él. Bueno, por ejemplo, yo le he enseñado a usted que le enseñemos a nuestros hijos a servir, ¿verdad? Le he enseñado que les enseñemos a servir. Pero no voy a abusar de ellos. Que hasta su hijo cuando le sirve el café le dice, usted le dice: muchas gracias, para servir te amo. ¿Cómo tiene a su hijo? ¿Me puedo retirar? ¿Me puedo retirar? Ajá, ¿cómo tiene a su hijo? Eso es opresión. Yo digo, a David, hermano, lo tenían cuidando las ovejas, ¿verdad? Llega Samuel con Elí, Elí se llamaba el papá, ¿verdad? Isaí, perdón, y le dice: preséntame a todos tus hijos. Y le dijo: ya están todos. Hasta que Samuel le dijo: no tienes otro, no te queda uno por ahí. Ah, el que nos cuida las ovejas, el que nos hace los mandados, el que... Ajá. Qué chulito Isaí. Hasta se le había olvidado David, hermano. No lo tenía como hijo. Ese silencio es tremendo, ¿verdad? El silencio es tremendo. ¿Quiere ver otro? Y yo ya voy a llegar a las buenas. Ahorita voy. Pero es bueno que sepamos esto, ¿o no? ¿Qué dice usted? Salmo 19:12. Dios habla hoy. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Aquí habla de darse cuenta, pero o sea, eso está refiriéndose a echar en cuenta. Usted debe ver que hay ciertas cosas en su cuenta o en mi cuenta y no nos hemos dado cuenta. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, los errores pueden estar en la cuenta. Bien, yo encuentro, yo sé que todo pecado o todo error es un pecado. ¿Sí? Tengo que pensar en lo que le voy a decir. Si no me corrijo yo, no hay problema. Todo error es un pecado. Pero no todo lo que nosotros consideramos error debe ser considerado pecado. Es pecado. Pero el pecado, hay pecado como tal, como la fornicación, como el adulterio, pues. Pero hay errores que también son pecados, pero que nosotros a veces decimos, solo fue un error. Pero error es errar, es estar errado. Y eso es considerado pecado. Por un error uno debe de ser confrontado. Es que, ¿cómo se lo digo? Pues ya me estoy yo complicando, ¿ah? Es que no es lo mismo que alguien agarre su carro y por decirle algo, ya vio que estaba la moto atrás del hermano que le cae mal. Y retrocede y le pasa encima, man. Y le pasó todo el carro y de regreso otra vez. Ese no puede alegar error. ¿O sí?
Lo hizo con, ¿cómo es que dicen? Con ventaja, con alevosía y premeditación. Y en despoblado. Aprovechó cuando no estaban los servidores. Pero error es que agarró su carro y en ese momentito le hizo un sonidito su celular y se descuidó para ver quién lo estaba llamando. Y ¡pah! ¿Lo hizo con intención? Pero fue un error, fue un descuido, es una falta. No va a llegar, ay hermano, perdóneme, fue un error yo. Mucho gusto y Dios lo bendiga. Nos vemos. ¿Qué? ¿Cómo que mucho gusto? ¿Sin que pagar? Pero no lo hizo con intención. Pero lo lastimó. Ese es un error. Todo error se paga. Como dicen en algunos lugares, toda travesura tiene factura. Entonces los errores son puestos en el debe, hermano. Perdón, fue un error. Claro, fue un error, pero hay que enmendar para que se lo quiten de la cuenta. Tienen que enmendar. Pues sí. Enmendar o indemnizar. Probablemente también indemnizar. Pero definitivamente el error está dentro de la cuenta. Hay quienes no se dan cuenta de sus errores. Y por eso David, entiendo yo que está escribiendo este salmo, dice: perdona los pecados que me son ocultos, dice otras versiones. Mis faltas ocultas, lo que yo no me he dado cuenta, perdona. O sea, él estaba preocupado por cosas que no se había dado cuenta. Algunos hay cosas que se dan cuenta y no se preocupan por eso. Imagínense por las que no se dan cuenta. Pero a la hora de presentar cuentas, se la van a sacar a usted y a mí. ¿Cuántos les dan ganas de abrazar más el año de la misericordia? Cuando uno mira eso dice: ay, Dios mío, ahora ya entendí lo que el pastor quiso decir, que donde abunda el juicio abunda la misericordia. Gracias, papito, porque el juicio me está haciendo ver que necesito esa misericordia. Gloria a Dios. Mire pues, avanzo, necesito apresurarme, quiero llegar al haber. Salmo 22:1 en esta Biblia, que se me olvidó cuál es la teca ahí, yo creo que es la Kadosh, creo que es. Esta versión dice: oh Elohim, mi Elohim, oh Dios, mi Dios, atiéndeme. ¿Por qué me has abandonado? La cuenta de mis transgresiones está lejos de mi salvación. Es la Kadosh, ¿verdad? Hermano, las transgresiones están en la cuenta. Esa sí la sabía, pastor. Sí, pero ahora sepa qué es transgredir. Tenemos que entender que transgresión es faltar a la norma. Es violar una ley. ¿Dice amén o no dice amén? No me quiero tomar mucho tiempo para explicar lo de las transgresiones, pero por lo menos nótelo y anótelo. Las transgresiones son puestas en la cuenta. Obviamente no en el haber, ¿verdad? O sea, perdón, no a nuestro favor, debo decir mejor, sino obviamente en nuestra cuenta, en nuestra contra. Mateo 7:3, este es tremendo, usted lo conoce muy bien. Creo que es Reina Valera del 60. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta? Hay una versión que dice: y no has echado en la cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Y esto es lo que yo le he insistido mucho. Yo les digo: ¿por qué va de ver? Es que el otro, es que lo que hizo, es que no sé qué, y no mira su propia cuenta. Mejor revise su cuenta. ¿Por qué va a estar ahí? ¿Cuánto debes vos? ¿Cuánto debes? Va a ser, jaja, ¿cuánto debes? Y usted no ha visto la suya. Eche de cuenta lo que hay ahí, porque a veces nos estamos fijando: a la vez la mota que tiene en su cuenta. Pero no aquella mota, esa no, en su cuenta, ve lo que tiene.
Entonces le va a decir un ángel por ahí, ¿verdad? O el espíritu, hey, revisa la tuya. Ahí no tienes una mota, sino una viga. ¿Y a qué horas cayó esto aquí? Mientras te estabas fijando en la de los otros. ¿Qué tiempo valioso habías estado ocupando en estar viendo todo lo que los demás hacen? El noticiete de la iglesia. Profesional de la información. Bueno para contarle a todo el mundo, hermano. Valga la propaganda, ¿ah? Bueno para contar a todos. Bueno para saber todo lo que deben. O sea, yo lo que entiendo entre una mota, ¿cómo dice otras versiones en lugar de mota? Es que paja, ahí está. Entre una paja o una mota, pues, y una viga, que nos estamos, ¿qué, ¿usted ve o no ve una diferencia? ¿Qué hace más peso? ¿Qué tiene más tamaño? Es decir, nos estamos fijando en las pequeñeces de otro. Y saber qué vigas con las que construyeron el World Trade Center, que ya se lo volaron. Bueno, ¿cuántos dicen amén todavía? Falta uno, mire pues, yo no sé por qué escribí aquí Europa, no, eso me lo corrigió el sistema, hermano. Mire pues lo que hace las computadoras abusivas que no preguntan. Y yo no sé si me van a detectar cuál es esto, porque estoy en la Biblia Castilán. Buscá en la Biblia Castilán alguna de las palabras que ves acá. Cumplimiento, buscá por ejemplo, en un 23, 22, y ahorita le digo qué es. ¿Es Deuteronomio? ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Es Deuteronomio, hermano. Quite ahí el pan Europa, no es eso. Castilán, Deuteronomio 23, 22 dice: si haces un voto a Yahvé, a Dios, a Jehová tu Dios, no dilates su cumplimiento, pues Yahvé o Jehová tu Dios te pedirá ciertamente cuenta de ello y te cargarías con un pecado, dice esta versión. Te vas a cargar un pecado en tu cuenta por estar haciendo votos, ofrecimientos que no cumples. ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! A revisar qué has ofrecido, pues. Y la próxima vez no ofrezcas con tanta soltura de lengua. Hermano, porque no te dilates en su cumplimiento, porque de lo contrario, eso te pedirán cuenta y te cargarías un pecado si no lo cumples, en otras palabras. Entonces, qué tremendo, hermano, hacer promesas. Yo no sé si tú has hecho promesas. No, hermano, yo no prometo. ¿Cómo que no promete? Cuando se casó hizo promesas. No me va a decir que no. No prometió estar en las buenas y en las malas, pues. Y en las malas se apartó. Lo siento mucho. Eso está en la cuenta. Usted prometió en la enfermedad. Y con el chikungunya se fue. Ay, solo malo, solo gripe sos. Tómate un tutapsin extra fuerte y ya estuvo. Oye, ando solo haciendo propaganda, ¿ah? Perdón, no me están pagando nada. Se va a creer eso, mejor ya no. Hermano, no me digas que no has hecho promesas. Sí has hecho promesas. Sí has hecho promesas. Todos hemos hecho promesas. No hay que dilatarse en cumplirlas. Por eso, hermano, que tú sí sea sí, tú no sea no. Porque se agrega al incumplimiento, se puede agregar el jurar, y eso sí es mucho más grave. Ese es añadido a esto. Es mucho más grave. Pero cuando se te requiere para algo y tú dices, sí, ahí voy a estar.
y todavía hace. Y no llega. Y tenía planeado no llegar. Y dijo, ahí voy a estar. Y después en el camino, cualquier excusa voy a inventar. Hiciste un voto, una promesa, incumpliste. Eso hay que arreglarlo. ¿Y cómo se arregla eso, hermano? Haciendo horas extras. No. Pero pidiendo perdón, corrigiendo, reconociendo el error. Uy, el tiempo se va y solo me estoy quedando con las cosas en contra, ¿va? Mejor me apresuro, Dios mío, ahí está. Ya ahorita voy. O quiere que lo deje ahí. No creo que le convenga ni me convenga a mí, ¿verdad? Pues yo le escribí así, si tengo algún error en relación a la aplicación, pues sírvase perdonarme. Si no me perdona, le va a ser tomado en cuenta. Así, no. Pero yo pienso pues que hasta ahorita he entendido que está bien la aplicación. El haber en nuestra cuenta con Dios, es decir, las cosas que están a nuestro favor. Vaya. Mire pues, Romanos 1:28, quise empezar con y hay que explicarlo. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, la aplicación que le estoy dando es en tu vida, en tu cuenta se va a favorecer con que en tu vida esté Dios. Lo tengas en cuenta. ¿Qué sería tener en cuenta a Dios? Eso se refiere a que pienses en Él cuando vas a iniciar un proyecto. No sé si me va a entender. Iniciaste un proyecto, pudo ser una empresa, ni siquiera consejo pediste, ni siquiera oración, nada. Cuando tú empezaste a tener problemas, vayan a orar. ¿Y por qué no pidió eso cuando ibas a iniciar? ¿Por qué no fue, Señor, es tu voluntad, es tu negocio que voy a hacer? ¿Te agrada, Señor? ¿Eso es tener en cuenta a Dios o no? ¿O qué dice usted? Ay, hermano, tal vez me voy a meter en líos con lo que voy a decir, ¿verdad? Pero supongo que con nadie de aquí, supongo yo. Pero usted dice, voy a poner una a mi cafetería la fonda Doña Florinda. Y empezaste y en eso alguien se te acerca. Mire, usted va a vender más si vende cerveza. Entonces, tomar en cuenta a Dios, ¿qué sería ahí? No, yo soy cristiano. Eso no le agrada a Dios. Pero vas a vender más, tal vez. Tal vez sí tengas razón, pero mi Dios a eso no le agrada, a Él no le gusta eso. ¿No estás tomando en cuenta a Dios ahí? Y entonces eso entra en tu cuenta, pues va. Porque los que no quisieron tomarlo en cuenta, pues eso va en su contra. Pero lo que yo estoy aplicando acá es que al tomarlo en cuenta, eso está a tu favor. Amén. Entonces miren estos otros ya un poco más específicos. Salmo 23, la NBI dice, te envíe socorro, o sea que Jehová Dios te envíe socorro desde su santuario, sea tu apoyo desde Sión, tenga en cuenta todas tus ofrendas, encuentre sabroso tu holocausto, dice esta versión, hermano. Qué tremenda esta versión, que habrá que hablar en otra ocasión, pero esa parte que nos atañe ahorita es, tenga en cuenta todas tus ofrendas. O sea que tus ofrendas pueden ser tomadas en cuenta, pero habría que leer el contexto, que no quiero hacerlo por el tiempo, pero puede ser que dando ofrendas no sean tomadas en cuenta, está dando a entender también. Hay que leer el contexto, hay que leer todo el versículo. Pero lo que sí es impresionante es que las ofrendas pueden estar a tu favor. Lo que tú ofrendas, lo que tú das, tus holocaustos, tus sacrificios. Pero claro, estamos hablando fruto de labios que confiesan su nombre, pero estamos hablando de toda clase de ofrenda. Eso puede estar a tu favor. ¿Hermoso o no es hermoso eso, hermano?
Veamos otras así rapidito, por el causa del tiempo se me está terminando. Salmo 5:1 en esta es la traducción del lenguaje actual. No sé por qué siempre se me traba esta. Salmo 5:1. Toma en cuenta mis súplicas, escucha mi llanto, pues a ti dirijo mi oración. ¿Tú suplicas? Supliquemos. Ya le dije que hay una gran diferencia entre clamar y suplicar, ¿verdad? Ya no se lo explico, lo he estado explicando, pero es necesario suplicar. Supliquemos. Eso va a ser tomado en cuenta. Salmo 6:9, ese es otro, pero los coloqué en el mismo punto. Pero yo diría que esta es otra cosa más en tu cuenta a favor. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Orar te lo ponen en la cuenta. Hey, orar te lo ponen en la cuenta. Ven a agrandar tu cuenta este viernes a las 5:30. Si tienes alguna aflicción, pues suplica, entonces vas a tener otra cosa más a favor en tu cuenta. Eso lo apuntan en la cuenta. Y es obvio que eso es a favor. Habría que explicar las razones, pero no estoy buscando ahorita explicar razones. Estoy haciendo ver qué puede estar en tu debe y qué puede estar en tu haber. ¿Sí o no? Conforme a lo que explicamos hace un rato. Salmo 56:8 en la Nueva Traducción Viviente dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, en tu redoma, dice la mayoría de versiones, ¿verdad? Has registrado cada una de ellas en tu libro. O sea que yo entiendo que aquellas angustias que has traído a Dios, oiga lo que voy a decir, el lugar de tomar la venganza en tus manos y de provocar un chisme tremendo y acusar no, mejor lo que hiciste fue, te fuiste delante de Dios y pusiste tu angustia, lloraste, entonces Él tomó tus lágrimas en su redoma y Él puso en tu cuenta a tu favor esas angustias. ¿Y de qué forma me puede hacer mi favor, hermano? La Biblia dice que es necesario que mediante muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, óigame, esto se lo tengo que explicar ya sabiendo que se me está terminando el tiempo, pero tengo su atención todavía. Hermano amado, óigame esto, por favor. Puede ser que alguna angustia no sea a tu favor si tú buscaste la venganza del quien te angustió. Eso no te va a hacer a tu favor. Pero si tú, sencillamente, hermano, con humildad, con sencillez, supiste perdonar y te pusiste delante de Dios, claro, eso te hizo llorar, eso te dolió, fue una tribulación, eso te va a hacer a tu favor para entrar al reino. Eso en la cuenta a tu favor te va a ayudar para entrar al reino. Pero si buscas la venganza y te desquitas, no te va a ser tomado en cuenta a tu favor. Y en todo caso se va a ser tomado en cuenta en tu contra, no tus angustias, sino tus venganzas, o nuestras venganzas. Mira la venganza, dice el Señor. Él es el que da la retribución. Puedes tomar a favor eso. Hay un verso, lástima la hora, pero hay un texto donde habla de los que han padecido, pero que dice padecieron en vano. No sé si lo tienen por ahí, pero dice, en vano has padecido tantas cosas. O sea, ¿qué quiere decir? Que el padecer puede ser a tu favor si lo supiste canalizar, el padecimiento y la angustia. ¿Lo tenés? Sí, es Gálatas. Gracias, hermano. Léelo, por 3:4 favor. dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pero ¿qué dice atrás? Digamos, lee un poco el contexto, tal vez. Dice, no mucho. El verso 3 dice: O resumí. tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahí está, suficiente. Dejémoslo ahí, suficiente. Si tu padecimiento te hizo carnal, las obras de la carne, ¿va? Envidias, pleitos, contiendas. Porque por tu padecimiento no andabas buscando quién te las debe, sino quién te las paga. Y también el que te las debía, te las cobraste.
Entonces terminaste en la carne, entonces padeciste en vano. Ese padecimiento hubiera estado a tu favor para entrar al reino. Pero por el contrario, como te desquitaste, te quedó en tu contra. O a mí también, pues, perdón que lo diga de esa forma, nos queda en nuestra contra. Y se padece en vano. Eso hubiera estado a tu favor, a nuestro favor, hubiera estado, y Dios quiere que todas esas cosas estén a nuestro favor. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? Finalizo. Este es el último, no menos importante. Romanos 4:5. Y no quiere decir que no haya más. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si dice que le es contada, ¿no está dando a entender que lo van a poner en la cuenta? Exactamente. Eso quiere decir que tu fe te lo ponen en la cuenta, hermano. Cuando le crees al Señor en lo que Él te prometió o en lo que Él te dijo, te lo ponen a tu favor. Y cuando seamos llamados a cuenta, eso nos va a servir mucho. Sin no decir otras cosas también relacionadas, aunque no hable de cuentas, pero no dice la Biblia que juicios y misericordia se hará con el que no ha hecho misericordia. Entonces yo entiendo que el que hizo misericordia, se le hará misericordia. Eso lo va a tener a su favor en la cuenta. Porque hizo misericordia a otros, perdonó cuando tenía que perdonar, hizo obras de misericordia, ayudó a su prójimo, extendió la mano. Y entonces se le hizo misericordia. Cuando le tocó a él también llegar al juicio. Gloria a Dios. Por lo menos lo que yo traía lo concluí. Pero quiero que sepa que hay mucho más. Hay mucho más que hablar. Yo solo, en otras palabras, solo estoy tratando de darle una idea. Vénganse mis hermanos de alabanza, por favor. Estoy solamente tratando de darle una idea para concretar esta situación a su favor y no en su contra. Sepa que es conveniente tener más a nuestro favor. Sepa que todo nos va a ser tomado en cuenta. Toda palabra vana que haya salido de nuestra boca saldrá, nos pedirán cuentas. O sea que mejor, Dios mío, tenemos que tener un mejor entendimiento de todas estas cosas. Póngase de pie, mi hermano amado, el tiempo nos ha avanzado un poquito y no quisiera detenerlo más. Así que entonemos un canto rápidamente, en lo que los hermanos se preparan para el anuncio o lo que haya que hacer. Pero quiero rápidamente, en lo que los hermanos están terminando de preparar, bendecirlo ahí en su lugar, ahí donde está. Amén. Me da el privilegio de hacerlo. Padre, bendigo a tu pueblo que ha recibido tu palabra, los que estén conectados con nosotros por medio de la internet. También, Señor, extiendo una bendición. Quiero suplicarte, Padre, que llegue tu palabra a tocar y a cambiar corazones, a que esto nos lleve a tener más cuidado y a poner más atención a nuestra propia cuenta, a no constituirnos en jueces, ni mucho menos en acusadores. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Enséñanos a amarte, enséñanos a hacer bien las cosas, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero decirte algo rápidamente, es decir, todo esto surge de lo siguiente: si yo me ocupo en acusar, no me estoy fijando en las propias cuentas mías. Pero una forma de erradicar la acusación entre nosotros, entonces, es poniéndole atención a nuestra propia cuenta. Y vamos a erradicar la acusación. Padre, yo te pido, arranca de raíz toda acusación. No tenemos tiempo de hacerlo. Yo no tengo tiempo de hacerlo, ni ellos. Permíteme poner atención a lo propio, que es mucho, que me hace pedir misericordia, que me hace agradecerte por declarar un año de misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos.
Bendice el corazón de tu pueblo. Toma en cuenta su asistencia. Toma en cuenta su devoción. Te pido que tomes en cuenta su amor por las cosas de Dios. Tómales en cuenta. Tómales en cuenta esas cosas. Tómales en cuenta su corazón sincero. Tómales en cuenta, Señor, su deseo por ti. Tómales en cuenta su alabanza y su adoración. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sé que no puedo estar